Recuerdan que estamos llevando una serie acerca de la iglesia. La iglesia no es la que ves. Hoy estamos culminando con este último estudio, Seamos la iglesia de Cristo. Pongan mucha atención. Alguien vaya conmigo o busque, a ver, vamos a poner orden. Carlos, vamos a empezar de allá. Tú, luego la hermana Patti, Rafa, Senior, y luego allá atrás Rafita y Mari, entre los dos ahí se ayudan. Van a ser los números 4, para que se vayan fijando en el orden. Carlos lee, luego la hermana Patti, luego Rafita, luego ustedes, y luego la hermana Rubí, es el 5. ¿Quién más? Jonathan, 6, y Lula, 7. Para ya no decirle, a ver, ya ustedes saben cómo va el número. Cuando vea una cita, ya alguien la busca, ¿sí? Para poner orden. Muy bien, comenzamos. Carlos, Salmo 127, verso 1. Romanos 8:29, hermana Patti. Mateo 16:18, Rafa. El que sigue, Romanos 8:29. Rubí, o esa yo la leo. Lucas 5 del 1 al 5, esa yo la leo. Y luego después, Lucas 5 del 5 al 7, hermana Rubí. Luego, ¿quién seguía? Jonathan, Lula. Lucas 5, 8, 9. Luego, Lucas 5, 11. ¿Y quién más me faltó para darle? Alfredo. Hebreos 13, 8. Mayra. Lucas 9, 23. Y hermana Carito, Números 12, 3. ¿Sí puede leer, hermana Carito? Sí. Números 12, 3. Y con esas. Entonces ya saben su cita, ¿eh? Ya cuando les diga la cita, cada quien la lee. Muy bien, comenzamos ahora sí. Pongan mucha atención en el estudio de hoy. Nos va a abrir los ojos y nos va a ubicar realmente para que de verdad seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Salmo 127, 1. La prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el perfecto de muchos hermanos. Mateo 16:8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mateo 16:18. 18 es: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si notamos y ponemos atención en esas tres escrituras, dice que si el Señor no edifica la casa, se refiere a cualquier obra de Él, en vano trabajamos. Dice que Él es el edificador principal. Y también dice Romanos 8:29 que fuimos predestinados para ser como Él. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos que reflejar lo que realmente representa ser la iglesia de Cristo. El único que construye, que edifica la iglesia es Dios, es Cristo, nadie más. Si Él no lo hace, en vano vamos a trabajar. Si no dejamos que Él gobierne, que Él dirija la iglesia. Dios es insustituible para cualquier logro espiritual. No se puede reproducir el modelo de Jesús con esfuerzos humanos. Nunca lo vamos a poder hacer. Es imposible. A no ser por la obra del Espíritu Santo, para que Él forje la imagen de Jesús en nosotros. ¿A quién le tocó Romanos 8:29? Otra vez. Romanos 8:29. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque las cosas Romanos 8:29. ¿Sí? A ver.
Sí, ya lo habían leído. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Se dice así, Rafita? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a Esa está muy bonita, ¿eh? Modelados, fíjense. ¿Sí? para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios nos quiere formar a su imagen y eso está hermoso lo que dice, modelar a la imagen de su Hijo. Pero ¿cuál es la diferencia de intentar hacer algo por nosotros mismos y dejar a Cristo que Él las haga? ¿Cuál es la diferencia? Miren esto, escuchen, Lucas 5, del 1 al 5, escuchen muy bien esto, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Imaginen esto, un pescador que conoce la pesca. Pedro era un pescador. Y estar durante toda la noche en el mar y no pescar ni un charal. Lo frustrante que ha de haber sido para él. Y todavía tener que estar limpiando las redes sin que haya pescado nada, sin haber pescado absolutamente nada. Y Jesús le pide, como a muchos de nosotros, cuando intentamos hacer de todo y nada nos sale bien, Jesús le dice, mira, cambia de táctica, ahora hazlo así. Pero Pedro no argumenta, dice, en tu palabra lo voy a hacer, porque tú me lo dices, pero yo soy un pescador, ya estuve toda la noche y nada lo hice, pero porque tú lo dices, lo voy a volver a intentar. O sea, ¿qué es lo interesante? Pedro tal vez intentó convencer a Jesús como muchos de nosotros, mira, es que siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así. ¿Cuántas veces no decimos esa frase cuando queremos cambiar, de hacer las cosas diferente? Es que no hay otra manera de hacerlo. ¿Tú qué sabes? Pero no se puso a argumentar, sino en un acto de sumisión le dice, en tu palabra, en tu palabra. Aquí le tocó Lucas 5, del 5 al 7. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra, ponga atención lo que dice, ¿sí? Y habiéndolo hecho, llevaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Llenaron, dice, todas las barcas de tal manera que se hundían. Ahora, ¿qué le quedaba a Pedro después de ver el milagro que hizo por la obediencia, el milagro que produjo Jesús? Tenía dos opciones, y esto hasta parece de risa, pero podría poner un negocio de venta de pescado, quedarse con el milagro o seguir a Jesús. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy en día con nosotros? Tristemente, lo que hacemos en la mayoría de los casos, ¿qué es? ¿Con quién nos quedamos? Con el milagro, en lugar del Señor del milagro. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces no le pedimos al Señor cosas y terminamos abandonando a Jesús, aferrándonos a las bendiciones que Él nos da? ¿A quién le tocó Lucas 5, 8 y 9? Viendo esto, Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro entendió cuál era su mejor opción. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Señor, ahora reconozco. Pero dice que entró un temor, como hemos estado estudiando en los devocionales. Pero mire la respuesta de Jesús. Aquí le tocó Lucas 5:10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le cambió el oficio en ese mismo instante. Le dice, mira, ya no te preocupes por eso. ¿Y cómo termina la historia? Aquí le tocó Lucas 5:11. Sí. Pongan atención cuando les dé las citas, ya se me perdieron otra vez. Trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. O sea, ponga atención lo que dice ahí. No dice que Pedro le siguió. Ahí está hablando no en singular, sino en plural. Dice, le siguieron. Al ver el milagro, al ver lo que Jesús hizo, no solo impactó la vida de Pedro, sino de todos los que estaban ahí, porque al final dice que todos le siguieron. Pedro se dio cuenta que lo más importante no era el milagro, no era la pesca, no eran las bendiciones, sino que era quien hace la diferencia, quien hace el milagro, quien lo transforma todo. Y él tomó la decisión correcta. Jesús es el mismo que alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, el que caminó sobre el agua, el que resucitó muertos, el que liberó endemoniados, el que sanó enfermos, el que curó leprosos. Él no ha cambiado. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Ahora, si Él no cambia, ¿por qué nosotros cambiamos entonces? Lo único que necesitamos todos los días es tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué nos lo dijo el mismo Jesús en Lucas 9:23? ¿Qué dijo Jesús? Tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la vida de Moisés, cuando Dios lo llamó para que fuera el líder del pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto, Moisés le pidió a Dios que reemplazara su elección. Le dijo, Señor, es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, ¿por qué me escogiste a mí? Él no se sentía capaz, y no solo no se sentía capaz, tenía un defecto, porque era tartamudo. Y cualquiera podría pensar, bueno, que el Señor no sabía que Moisés era tartamudo. ¿Por qué, habiendo tanta gente para encargarle una tarea tan importante, escogió a Moisés? A sabiendas que era tartamudo y que ni siquiera se sentía capaz de hacer la obra que Dios le encomendaba. Pero escuchen bien esta pregunta. Aquí empiezan las preguntas. ¿Qué creen ustedes que vio Dios en Moisés? Porque tenía defectos y físicos. Aparte, él no se sentía capaz, inferioridad, aunque estaba preparado. Pero ¿qué vio Dios en Moisés? Su capacidad, su preparación. ¿Qué vio en Moisés? Miren esta escritura, hermana, Números 12:3. Números 12:3, lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se da cuenta cuál fue la virtud que vio Dios en él? No fue su capacidad, su preparación, no fue su defecto de habla. Lo que el Señor vio fue su mansedumbre en él, de ser moldeable. Todos sabemos lo simple que es guiar a una persona cuando es mansa, cuando tiene un espíritu enseñable. Pero qué difícil es cuando quieres guiar a alguien, a una persona que se cree talentosa. Por eso Dios lo eligió, por su mansedumbre, su corazón enseñable. Todo el tiempo Dios nos enseña que no importa que un ejército poderoso como el de Faraón venga contra nosotros, lo único que necesitamos es a Él. Hay un principio que nos revela toda la Escritura. Muy atentos aquí.
hay un principio que nos revela toda la Escritura. ¿Y cuál es? Lo diré esto lento. Y ya lo vimos en el devocional. Si escucharon el devocional el viernes, ahí lo estudiamos, ¿sí? Y nunca olviden esto. ¿Cuál es ese principio? Que toda la Escritura que Jesús nos enseñó a través del Antiguo Testamento y Nuevo, porque dice que el Nuevo Testamento es sombra de lo nuevo. Jesús lo enseñó en este principio que le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11:40. ¿Qué dice Juan 11:40? Juan 11:40. ¿Cuál es el requisito que nos dice ahí para poder ver la gloria de Dios? Juan 11:40, Carlos, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el requisito para ver la gloria de Dios? Creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vamos a buscar a Jesús para pedirle algo, tenemos que ir con esa carta de presentación de la fe. Cuando a Jesús le fueron a decir, mira, tu amigo Lázaro está muriendo, que necesitaban que fuera, él miró a los que estaban con él y les dijo, miren, nos vamos a quedar 2 días más. Era para decirle, oye, ¿qué no te das cuenta de lo que te están diciendo? Te están diciendo que Lázaro está a punto de morir y tú todavía dices que nos vamos a quedar 2 días. Pero ellos no sabían de que Jesús es la resurrección y la vida, y todo el que cree en Él no morirá eternamente. Nunca debemos olvidarlo. Ahora, no hay iglesia sin Cristo. Escuche esto. No hay gloria sin creer. Nunca vamos a poder ver el poder de Dios si no creemos. Por eso estemos a la expectativa de lo que Dios vaya a hacer el sábado y el domingo. Y aquí llegamos a un punto que es clave en la construcción de la iglesia. Por eso el título, Seamos la iglesia de Cristo. Muchas personas se congregan y hasta sirven dentro y fuera de la iglesia, pero no buscan a Dios. Se enfocan tanto en el trabajo del Señor que no buscan a Dios. No se nutren con la palabra, no pasan tiempo en su presencia. Y no se puede construir la iglesia sin Él. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio. Dios nos quiere a nosotros. Nosotros somos su iglesia. Se pueden establecer denominaciones, congregaciones, concilios, formados por miembros, pero sin una relación con Dios nos vamos a secar todos. Si solamente nos enfocamos en activismo, si no llevamos la cruz diariamente. ¿Y para qué vamos a llevar la cruz? ¿Para presumir que somos cristianos? No, con un solo objetivo, morir. ¿Para qué se lleva la cruz? ¿Sí? Pero desafortunadamente muchas veces lo que queremos son los beneficios. Y cuando buscamos solamente los beneficios y no la cruz, nuestro carácter jamás es tratado. ¿Y saben ustedes qué es lo único que nos va a acompañar por la eternidad? ¿Sí saben qué es? Es el carácter. Ahorita lo vamos a ver con detalle. El carácter te va a acompañar por toda la eternidad. Y si no dejas que se te forme aquí, personas que no sean transformadas por el carácter de Cristo, nos vamos a perder de estar con Él. Entiéndalo bien. Las personas que intentan servir y vivir con sus propios esfuerzos humanos van a fracasar si lo intentamos hacer en nuestras fuerzas. Ahora, muy atentos en esta pregunta. ¿Por qué sin cruz no hay transformación? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Por qué sin cruz no hay transformación? ¿Por qué? Hasta la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué sin cruz no hay transformación? Porque no se puede construir la iglesia sin la herramienta principal que Dios usa, y es la cruz. La iglesia somos nosotros.
Nosotros somos piedras vivas que van a ser edificadas por Cristo, transformadas, quitar lo que sobre de la piedra para que encaje bien en el edificio espiritual que es su iglesia. Y se trabaja en vano si Él no es el que la edifica, como Él dijo en Mateo 16, 18, y como leímos en el Salmo 127, 1, como leyó Carlos. Y mucha gente, escuche esto, dicen que no pueden ni siquiera orar por falta de tiempo. ¿Sí lo hemos dicho? Yo creo que lo decimos todos los días, porque nuestras acciones hablan, que a veces solamente oramos, bueno, al menos yo hasta se me olvida a veces orar para comer. Ya cuando Isabel empieza a orar, yo ya llevo 3 tacos. Se nos olvida. Cuando la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice, hermana Pati? Primera de Tesalonicenses 5:17, luego el que sigue creo que Rafa, Senior, Lucas 22:40, Rafita atrás, Santiago 5:16, Jonathan Efesios 6:18, Lula Hechos 2:43 al 47. Luego Alfredo, Juan 15 del 1 al 5. Luego, ¿quién seguía? Mayra, Mateo 5:14 al 16. Y Caro, Gálatas 4:19. Rafita, te tocó Santiago 5:16. Rafa Junior. Ok, ¿qué dice Lucas 22:40? ¿A quién le tocó? ¿A nadie le tocó? A Pati, la hermana Pati. Primera, perdón, es primero de Tesalonicenses 5:17. Sí. Así de simple, orar sin cesar. 3 palabras, orar sin cesar. ¿Qué entienden por orar sin cesar? ¿Qué entendemos? Todo el tiempo podemos estar orando. Puedes estar haciendo lo que estés haciendo, pero por dentro estás orando. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, pero mi espíritu por dentro yo estoy orando. Señor, que tu palabra sea recibida, que podemos hacerlo todo el tiempo sin dejar que nuestra mente divague, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero decimos que no hay tiempo cuando la Biblia nos manda a orar sin cesar. Lucas 22:40, ¿a quién le tocó? Cuando les dé la cita, busque su cita que se le da, que se le asigna. No se preocupe por las demás. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Fíjese el orden que va dando. Primero leímos que debemos de orar sin cesar. Ahora dice que oremos para no caer en tentación. Y Santiago 5:16, ¿qué dice, Junior? ¿Se da cuenta? Debemos de orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Porque la oración, dice, eficaz del justo, puede mucho. Pero a veces nos da pena pedir oración. Efesios 6:18, ¿qué dice, Johnny? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así de simple, orar en todo tiempo. O sea, si lo que da a entender en estas citas que acabamos de leer, que si Dios no está primero en todas nuestras decisiones, su gobierno no puede ser aplicado a nuestra vida. Podríamos dejar de dormir, de comer, pero no de orar. No de orar. Dios debe ser lo más importante y lo primero en nuestras vidas. Hoy en día miles o millones en el mundo podemos venir a la iglesia, pero no es lo mismo ir a la iglesia que ser la iglesia. Escuche, aquí se pone interesante. No es lo mismo ir a la iglesia
que ser la iglesia. Por ejemplo, si un día dejamos de ir a la iglesia sin ser la iglesia, pues podemos seguir con nuestra vida normal. Por eso muchos se refieren a la iglesia como si ellos no tuvieran nada que ver. Pues yo voy cuando tengo ganas, voy. ¿Qué tiene que falte? ¿Qué tiene que no vaya? Como si ellos no fueran parte de la iglesia. O sea, ven desde afuera las cosas, como si no fueran responsables de nada de lo que ocurre, como si no fueran parte de la iglesia. Todos somos importantes en la iglesia, porque somos piedras vivas para ser edificadas por Cristo. Todos somos, tal vez no indispensables, pero sí, porque el Señor, si no quieres ser una piedra que Él use para edificar su iglesia, pues se busca otra piedrita. Porque si tú no lo haces, dice que aún las piedras lo van a hacer, van a hablar, ¿sí? Pero en cambio, si somos la iglesia, nos va a preocupar no estar reunidos, el no dejar de no podemos dejar de congregarnos porque nos sentimos parte de la iglesia. Nos vamos a sentir incompletos sin la comunión con los demás hermanos. Ahora, esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que la iglesia en el libro de los Hechos era tan efectiva? Ya hemos estudiado en los devocionales que era por su temor que tenían a Dios. Pero ellos seguían al pie de la letra un manual que hacía parte de su vida de cada uno de ellos. ¿Y cuál era su manual? ¿Sí se acuerdan? A ver, Lula, este manual nunca se les olvide. Hechos 2, 43 al 47. Mire qué manual. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos los pueblos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se da cuenta, primero lo que menciona es el ingrediente principal, el temor. Y después de ahí se deriva todo lo que la iglesia hacía, y el Señor confirmaba lo que la iglesia hacía. ¿De qué manera? El Señor atraía o traía a los que habían de ser salvos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las iglesias haciendo eventos para atraer a la gente, pero si no tenemos un temor de Dios y ser conscientes de que todo lo que hacemos es para su gloria, si no hay unidad, si no hay amor en cada uno de nosotros, comunión en lo que estamos haciendo, el Señor va a añadir a la iglesia. Es como si quisieras llevar a tu niño a un lugar, a un cuidado de niños, los que tienen bebés, y que supieras que la que cuida a los niños es grosera, que les pega a los niños y que no los trata bien. ¿Llevarías a tu hijo allí? Nadie lo llevaría, solo un inconsciente, si supieras. Pues es lo mismo con el Señor. ¿Ustedes creen que si el Señor ve que su iglesia anda del chongo, que peleamos, que no estamos unidos, que estamos desunidos, que no seguimos el manual como acaba de leer Lula, creen que el Señor va a añadir a ese lugar gente? A ver, díganme. ¿Sí se dan cuenta? Porque a veces nosotros culpamos, no, es que la gente no viene, es que no, pero el Señor dice, no, es que la gente no viene por ti, por mí. Porque mira, ¿de qué les vas a dar? Si ni ustedes se quieren, se traen del chongo, ni se hablan. ¿Qué padre o madre va a llevar a su hijo a un lugar donde maltraten a sus hijos? El padre, ¿creen que va a traer a sus hijos, sus niños, con nosotros, si ve que andamos del chongo? Ahora, no olviden nunca, miren, cada uno de nosotros somos piedras vivas que formamos la iglesia para que Cristo la edifique, para que Cristo nos quite lo que estorba. Así, ¿se han fijado cuando los hermanos pegan el ladrillo y que falta una mitad? ¡Paz! ¿Cómo la parten para que encaje así perfectamente? Pues imagínense con el Señor haciendo lo mismo con cada uno de nosotros, quitando lo que estorba para que encajemos bien en ese edificio espiritual
que es su iglesia. Es su iglesia, no es la iglesia de nosotros. Son las almas de Él. Si somos la iglesia, si de verdad nos sentimos que somos la iglesia, no podemos irnos, porque donde nosotros estemos, ahí está la iglesia. Ahora escuchen y piensen en esto. ¿Cuál es la diferencia? Esta a lo mejor la van a entender los que son constructores. ¿Cuál es la diferencia entre un inspector y un constructor? La diferencia. La mayoría yo creo que la sabemos, ¿no? El inspector va, supervisa, revisa, encuentra lo que está mal, lo señala y él se va. Pero, en cambio, el constructor encuentra lo que está mal y lo arregla. Es un reparador. ¿Nosotros qué somos? ¿Supervisores o constructores? ¿Qué somos? Constructores. Yo como pastor he visto muchas expresiones de la iglesia, algunas que inspiran, otras que desaniman, incluso algunas casi difíciles de entender. He visto, sobre todo en Estados Unidos, a Isabel y a mí nos tocó una vez cómo se manipulan las emociones de la gente porque muchas veces los inmigrantes que están allá, que componen la iglesia, viven sensibles en los sentimientos por lo lejano de vivir de su tierra, y cualquier emoción, pues se acuerdan de su padre, de su madre, y les causa emoción. Son sensibles a las emociones. Dígame si me está entendiendo, porque aquí le voy a decir algo importante. Y muchas iglesias, por no decir muchos ministerios, se aprovechan de esa sensibilidad de las emociones de la gente, por la sensibilidad que tienen de estar lejos de su tierra, y abusan incluso de ellos. La última convención donde había miles de gentes que fuimos Isabel y yo, la última que fuimos fue, si no me equivoco, como en el 2010. Y ¿saben qué hicieron los predicadores ya en el momento de la ofrenda? Separando, y esto lo digo con tristeza, porque nos tocó verlo, y ahí está Isabel que no me deja mentir. Y como en una convención de miles de gentes, separaban así descaradamente los que van a ofrendar $1,000 de este lado, los que van a ofrendar $500 de este lado, los que van a ofrendar 300 de allá, los de 200 allá, los de 100 allá. Y si usted no tiene nada para ofrendar, pídale a alguien que le preste, pero nadie se va a quedar sin dar. Así es. Según el tamaño de la ofrenda, era el tamaño del milagro que Dios iba a obrar en tu vida. Díganme, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pero se manipulan las emociones, utilizando como llave sus necesidades o el mismo deseo de la gente de una vida mejor, y guiarlos a un evangelio de ilusiones, de éxito y de prosperidad, pero sin cruz, sin arrepentimiento. Y se aprovechan de la ignorancia de la gente por su título que ellos ostentan, por su investidura, y engañan, porque según ellos hablan de parte de Dios. Se siente vergüenza. Yo al menos en lo personal he sentido vergüenza, dolor muchas veces, y me he preguntado, aunque yo sé que es difícil de creer, pero ¿cómo es que Dios no hace que caiga un rayo del cielo y se encargue de todo eso? Señor, ¿qué no ves que están utilizando tu nombre para su beneficio? Pero miren la respuesta que Dios da. ¿Qué dice Juan 15, del 1 al 5? ¿A quién le tocó? Yo soy. Escuche, fuerte, Alfredo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, lo que está diciendo básicamente es, mira, guarda las tijeras, porque aquí el único que poda es mi Padre. ¿Sí entendieron? Guarda las tijeras, porque el único que poda es mi Padre. Yo puedo ver muchas cosas, pero atentos a esta pregunta. ¿Nosotros qué somos? El pámpano, la palabra pámpano es rama. ¿Nosotros somos ramas, pámpanos o labradores? ¿Qué somos? Según lo leyó el hermano. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos ramas, somos pámpanos, no labradores. Somos ramas. Entonces, ¿cuál es nuestro deber de una rama? ¿Cuál es el deber de una rama, de un pámpano? Dar fruto, así de simple. No es podar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el síndrome, con el complejo del labrador, de sentirnos podadores, de prohibirle a la gente de que entre a la iglesia. Cuidado, porque esa tarea es solo del Padre. No critiquemos, no golpeemos, no dañemos el cuerpo de Cristo. Es su iglesia, son nuestros hermanos, son la familia. Y Dios va a podar su vid. Él es el que lo va a hacer a su debido tiempo. Él se va a encargar de la poda. Él se va a encargar. Y si le seguimos preguntando a Dios, pero Señor, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Al menos yo lo hacía. ¿Cómo es posible que haya tanto abuso, que se trasquile así de esa manera a las ovejas, que se les... Algunos hasta ofrendaban casas, carros. No, es una vergüenza. ¿Qué creen ustedes que si le decimos al Señor, como yo le pregunté muchas veces, Señor, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué creen ustedes que nos va a contestar? ¿Qué nos va a contestar? Mira, ramita, pampanito, lucecita, chupirito, tú brilla en la oscuridad, tú enciende tu luz y déjame lo demás a mí. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? ¿A quién le tocó? La luz del mundo, vuestros oídos, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un alud, sino sobre cantaderos y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Mateo 5, 14 al 16 dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Brillar en la oscuridad, hacer las obras sin que nadie te lo agradezca. Tú preocúpate de hacer lo que Dios te está ordenando, y ellos, cuando vean las buenas obras, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es construir la imagen de Jesús en nosotros por la obra del Espíritu Santo, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día. No es una tarea fácil. Miren lo que Pablo decía en Gálatas 4:19. Esta escritura está fuerte. Gálatas 4:19. Hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese lo que dice, desglose lo que dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. O sea, ya había sufrido por ellos. Dolores de parto. Solo las mujeres entienden los dolores, cómo son de fuertes y dolorosos. Un dolor de parto. Dicen que lo que más se le parece es un dolor de muelas. Yo creo a todos nos han dolido las muelas y pues más o menos nos damos una idea. Pero yo creo que no hay comparación jamás para un dolor de parto. Y dice Pablo que lo vuelve a sufrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Él está dispuesto a padecer por causa del Evangelio, por el amor al prójimo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El sábado que Dios nos
va a dar la oportunidad de servir al prójimo, a la gente que venga, hay que hacerlo con la mejor actitud, sonrientes, dejar que cada quien haga su labor, cada quien que haga lo que le toque. ¿Y qué es lo que nos toca? Lo que Jesús dijo: amar a Dios, amar al prójimo y hacer todas las cosas como para Él. Así de simple. Si tenemos eso en mente, ¿cómo vamos a tratar a la gente? Pues bien, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Así es. Tomar la cruz, morir a nosotros, esa es la puerta estrecha, el camino angosto que nos conduce a la vida, para tener un carácter divino y eterno. Aquí viene la pregunta que les hacía hace un rato. Ustedes saben que lo único que nos va a acompañar por la eternidad, independientemente si vas al cielo o al infierno, es tu carácter. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Aquí empieza la parte importante del mensaje. Lo único que te va a acompañar al cielo y al infierno no es tu dinero, tus cuentas, nada de lo material, es tu carácter. Es tu carácter. No es de que me muero y Dios me resetea como a los teléfonos. Ay, es que se me trabó, déjale hago un reseteo para que se limpie y que ya trabaje bien. Y que ya te va a borrar todo lo que lleves en la memoria. No es así. No es así. Pero ¿cómo lo comprobamos entonces? ¿Sí? Cuando Jesús habló del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 al 31, la leen toda la historia en su casa, dice que el rico se acordaba, estando en tormento, que tenía hermanos, y se lamentaba de que no fueran a predicarles el evangelio a sus hermanos, para que no fueran a ese lugar de tormento. Tenía sentimientos, tenía recuerdos, tenía emociones. Su carácter estaba presente. Su carácter estaba presente. Pensamientos, voluntad, que es lo que define el carácter de cada uno. Si tú no dejas que el Señor te moldee el carácter, si no vas a la presencia de Dios para que Él, como dice el canto de Nena Leal, nos forme como el alfarero en un vaso nuevo, ¿crees tú que con tu carácter que tenemos de cerillitos, y tratando a la esposa con la punta del pie, o al revés, la esposa sin respetar al marido, o haciendo enojar a nuestros hijos, los hijos sin honrar a los padres, etcétera, etcétera, sin cumplir los deberes que nos dice la palabra, si seguimos mintiendo, engañando, robando a las escondidas, teniendo relaciones ilícitas a las escondidas, si no dejamos que se nos forme el carácter, ¿crees que vas a ir al cielo con un carácter sin formar? Por eso la palabra nos dice en Romanos 8:29 que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, en su carácter, en su carácter. ¿Por qué dice que escogió a Moisés? ¿Por su qué? Era manso. Pero ¿cómo era manso si mató a un egipcio también? Pero el Señor le trató el carácter en el desierto. Jesús, ¿qué fue lo que hizo con los discípulos cuando estuvieron 3 años y medio con Él? ¿Qué les trató? ¿Qué les trató? Porque el temperamento tú ya naces con él. Colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Ya naces con él. Pero el Señor quiere pulir. A Pedro le quitó lo impulsivo. No se lo quitó, se lo moldeó. Porque Pedro siguió igual. Lean el libro de Gálatas en una ocasión, cuando Pedro tuvo un conflicto con Pablo, y Pablo le dijo, a ver, ubícate, porque no seas hipócrita, Pedro, porque estando con los gentiles, allá comes carnitas, luego vienes acá con los judíos, y acá no. O sea, ¿de cuáles eres, pues? Pero Pedro se le puso al brinco, no. Aceptó la corrección. ¿Cuántos están entendiendo? El carácter es, escuchen esto, ¿qué es carácter para definirlo así sencillamente? Qué buena pregunta, yo. El carácter es mi respuesta ante cualquier situación. Mi respuesta ante cualquier situación. Porque, por ejemplo, puede haber doctores o gente preparada que no responda a lo que le están preguntando.
¿Cómo? Carácter. El carácter, la diferencia entre carácter y temperamento es, por ejemplo, lo que estoy diciendo de Pedro. Pedro antes no se dejaba corregir cuando le dijo, no, Señor, que eso no te acontezca, porque yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y le dice el Señor, ya, ¿sabes qué? Ya cállate, bocón, ¿por qué hablas de más? Incluso hasta lo comparó con Satanás. Cuando nuestro temperamento no es formado, una característica básica en alguien que no es formado, lo que hemos hablado hasta el cansancio, no pasan 5 segundos cuando ya estás interrumpiendo a la otra persona. No sabemos escuchar. Por eso Santiago dice, sean tardos para oír. Prontos para oír, tardos para hablar. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza? Queremos tener la razón y antes de que la otra persona ya la interrumpimos, o a veces nos dice aquella persona y ni escuchaste ni oíste lo que te dijo aquella persona, porque tú estabas interrumpe y interrumpe con tus argumentos, que ni siquiera entendiste lo que te dijeron. No sabemos escuchar. Esa es la característica básica cuando nuestro temperamento no es formado. ¿O no es así? Cualquier situación. Cuando ya adquieres tu forma de algo ya aprendido, de los valores, depende a dónde te quieres, de lo bueno, de lo malo, y ya es como una decisión, un carácter formado. Busquen, para responder lo que dice Johnny, busquen Primera de Pedro 1:16. Ahí está la respuesta. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:16. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, ¿te está dando una sugerencia o te está ordenando? ¿Te está dando una sugerencia o está ordenando? Ordenando. O sea, tenemos que parecernos a Cristo en el carácter santo, en el fruto, no físicamente, porque la Biblia no da características de cómo era Jesús, si era güero, moreno, negrito, chino. Él quiere que nos parezcamos a Él en su carácter, en su estilo de vida. Ahora, aquí viene una parte importante para enfatizar más de lo que dice Jonathan. ¿Por qué llamaron cristianos a los discípulos de Cristo? Ellos se pusieron el nombre, ellos solo. Ellos se autonombraron. ¿Cómo fue? Alguien busque Hechos 11:26. Ahí está la respuesta. La gente que los veía, cómo vivían, cómo actuaban, cómo se comportaban, fue la que les llamó así. O sea, tú puedes decir, yo soy cristiano, pero tu fruto dice otra cosa. ¿Qué dice Hechos 11:26? ¿Quién lo encontró? Ahora pongan atención. Dice que estuvieron ahí todo un año enseñando. ¿Qué estuvieron enseñando? Lo que Jesús dijo, discipulando. Pero discipulando y enseñando ¿en qué? En lo que Cristo les mandó, como Él mandó en Mateo 28:18-20, en Marcos 16:16-20, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Para qué? Para ser moldeados, transformados a su imagen. Y pasaron un tiempo, no fue de la noche a la mañana. Luego, ¿qué dice Lula? Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta? Hay un orden ahí. Pasaron un tiempo, enseñaron, discipularon, se les llamó a los discípulos, o sea, después de enseñarles, se volvieron discípulos. Y al final, la misma gente, al ver ese fruto de esa enseñanza, de ese discipulado, fue la que dijo, este es un cristiano, esta es una cristiana. Es la personalidad. Exactamente, ¿qué reflejamos? Por eso, la escritura que leyó Mayra en Mateo 5:14-16, tenemos que reflejar la luz. ¿De quién? De Cristo. ¿La luz de quién? De Cristo. ¿Y cómo vas a reflejar esa luz de Cristo? ¿A qué se refiere con luz? Su carácter. Así de simple. Sí, estamos en Antioquía. Dice que llamaron cristianos a los discípulos porque se parecían a Cristo, porque habían sido enseñados con las enseñanzas de Cristo.
habían sido discipulados como Cristo, actuaban como Él, hacían las mismas cosas que Él hacía. O sea, habían adoptado su imagen en sus vidas, porque la iglesia le pertenece a Cristo y debe ser construida como debe de ser construida, porque Él es el dueño de la iglesia, el que la edifica. Y Él la edifica aún en contra de todos los argumentos que se levanten. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un grupo de creyentes que reflejan la luz de Cristo. Y aquí viene la parte importante del mensaje. Escuchen esto. O estas preguntas. Aquí el Señor nos va a ubicar. Yo cuando estaba escribiendo esto dije, hijo, de veras, de verdad, no hemos entendido. Nadie se sienta de que va directamente a usted. Es para todos, empezando con el servidor. Aquí viene la parte ríspida del mensaje. Cuando venimos al culto, el servicio del domingo, ¿para quién es el culto? A ver, respondan bien, ¿eh? Cuando venimos el domingo al culto, ¿para quién es el culto, el servicio? ¿Para quién? Para mí. Para el Señor. Es para el Señor. Ahora te pregunto, si tú sabes que es para Dios, ¿por qué no procuras llegar temprano? ¿Por qué llegas tarde? Si tú llegaras tarde 3 veces, 4 veces a tu trabajo, ya te hubieran corrido. ¿Por qué no te mentalizas que a quien le vas a dar servicio es a Dios, no es a un hombre, es a Dios? ¿A quién venimos a ofrecer sacrificio de alabanza y adoración? ¿A quién? Y es lo único que le puedes dar. Pero cuando llegas tarde, ya no ofreciste, o ofreciste un sacrificio a medias. Tu patrón te pagaría salario completo. Y no es que el Señor nos paga con las bendiciones, con la protección que nos da todos los días, aunque lo dudemos. Pero un patrón, si tú eres impuntual, si llegas tarde, eres irresponsable, si vas cuando quieres, todo, te va a pagar un salario completo. ¿Sí? Decimos que venimos a ofrecer sacrificio de alabanza y adoración. Entonces, ¿por qué lo tomamos tan a la ligera y venimos cuando queremos o cuando sentimos o llegamos tarde? ¿Qué significa la palabra sacrificio? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa la palabra sacrificio? Ya lo hemos estudiado, pero se nos olvida. Sacrificio es hacer lo que debo hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo. Eso es sacrificio. Hacer lo que debo de hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo. Pero fíjese otra vez, hacer lo que debo de hacer, no lo que tengo que hacer. Porque la palabra debo habla de deber, de una obligación. Cuando digo tengo, es opcional. Dice hacer lo que debo hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo. Así es. ¿Qué dice Romanos 12:1? Alguien busque Romanos 12:1. Y alguien vaya buscando Colosenses 1:15 al 16. Y Jonathan, ve buscando Hebreos 13:15. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, lee otra vez y medite cada palabra que está leyendo. Esta es la parte esencial del estudio de hoy. Por eso no somos la iglesia que decimos ser, porque desde ahí le estamos fallando a Dios. Otra vez, Carlos, por favor. Y ahí te quedas, porque la vas a volver a leer luego. Así que, hermanos, escuche. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora le pregunto, lo que acaba de leer el hermano, ¿dice que ofrezcas tu cuerpo solamente que esté sano? ¿Sí dijo, leyó eso? ¿Dice que solamente que tu cuerpo se sienta bien, lo ofrezcas? ¿Que solo que no tengas pecado?
¿Dice eso? Entonces, ¿por qué tomamos tan a la ligera el día del Señor y no te presentas puntual para ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Por qué tomas tan a la ligera el domingo, que fue el día que Dios estableció? ¿Por qué el domingo? Porque fue el día que Él resucitó, porque fue el día que Él estableció para que la iglesia se reuniera, porque fue el día en que Él le dio orden a los demás de celebrar la Santa Cena, donde dio mandamientos. El primer día de la semana, el domingo. Ahora, cuando venimos y actuamos como si el culto no fuera de Él y para Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué no hemos entendido lo que dice la palabra? ¿Qué dice Colosenses 1:15 al 16? ¿Quién la buscó? Colosenses 1:15 al 16. Él es Jesús, la imagen del Dios invisible. Escuche. Todo es por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. No para ti. Cuando venimos el domingo es para darle un servicio a Dios, pero cuando actuamos como si el culto no fuera de Él ni para Él, nos presentamos siempre con la idea de recibir algo, pero no de ofrecer algo. Tenemos que venir con una mentalidad diferente. Dios nunca se va a quedar callado. ¿Ustedes creen que Él no sabe la necesidad que tienes ahorita? ¿La sabe o no la sabe? Si no, no fuera Dios. ¿No sabe que estás enfermo? Entonces, ¿por qué no hace el esfuerzo de venir, de honrarlo? ¿No sabe que tienes problemas? Entonces, ¿por qué no haces el deber de venir, de honrarlo, de ofrecerte en sacrificio vivo? ¿Por qué no lo haces? Él no sabe que te puedes organizar bien en el tiempo. ¿Por qué no te organizas? Mentalízate, si el servicio es a las 10, pues mentalízate que es a las 9 para que llegues temprano. Pero ya cambia la mentalidad. Acuérdate que es un servicio ¿para quién? ¿Un servicio para quién? Un servicio para Él. Ahora, escuchen bien, cuando nos presentamos delante de Él es con la idea de ofrecer, no de recibir, de poner nuestras vidas en el altar del sacrificio como ofrenda para la gloria de su nombre. Miren cómo nos despeja muchas dudas cuando leemos estas dos escrituras. Carlos, Romanos 12:1, otra vez, Jonathan, Hebreos 13:15. La van a leer junta. Cuando lo termine Carlos, sigues tú. Carlos, Romanos 12:1. Y mire, cuando se unen estas dos escrituras, es cuando entendemos a lo que debo de venir el domingo. Primeramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Dijimos que la palabra sacrificio es hacer lo que debo de hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo. Pero a veces no queremos ni levantar las manos, mucho menos cantar. Y dice que lo único que le puedes ofrecer es tu cuerpo, con tu voz, todo tu ser, a Él, haciendo un sacrificio. Y cuando Él recibe nuestra ofrenda de amor, pues lógico que va a traer bendición, sin que le pidas. O sea, no se puede separar las dos palabras que ahí menciona. En Romanos dice ofrece y en Hebreos dice sacrificio. Dos palabras claves que tenemos que tener en mente cada vez que venimos a la iglesia. Que yo voy con la mentalidad de ofrecer y de ser un sacrificio. Nunca dice de pedir. Es lo que necesitamos.
Es imposible encontrarnos con el corazón de Dios cuando vamos por las añadiduras. De bendíceme, Señor, y no por Él. ¿Qué no lo dijo Jesús muy claro en Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Toda la Escritura así lo enseña. Cuando vamos por Él, todo lo demás viene solo. Ese es el orden de Dios y no ha cambiado. Todos, tanto pastores, ministros, creyentes, debemos predicar el mismo evangelio que Jesús predicó, ser la iglesia que Jesús diseñó y edificó, un mensaje donde haya arrepentimiento, cruz, confesión, perdón de pecados, bautismo, nacimiento a una nueva vida en el reino de Dios. ¿Y qué va a suceder si no lo hacemos de esa manera? ¿Vamos a ser la iglesia de Cristo? Claro que no. Vamos a ser un club social tal vez, pero no una iglesia. Si lo hacemos de otra forma, ofreciendo éxito y prosperidad a la gente, de que Dios te va a solucionar los problemas, Dios te va a hacer esto, Dios te va a dar la casa de tus sueños, Dios te va, como muchos lo hacen, como la gran mayoría lo hace ahora, pues vamos a formar iglesias carnales que demanden, dame, te pido, pero que no da vida porque no lleva la cruz. Si no lo hacemos a la manera como Cristo nos lo enseñó, vamos a perder el rumbo y vamos a guiar a la gente a cualquier lugar, menos al lugar a donde Dios quiere llevarnos. Fuimos llamados a tener el corazón de Jesús, a buscar la justicia, a liberar a los oprimidos, a hacer lo que Él hizo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Dos escrituras para finalizar. A ver, Rafa, busca Mateo 10:38. Carlos, Mateo 4:23 al 24. Dos escrituras para finalizar. Escuche bien. ¿Cómo debo de ejercer el ministerio que Cristo ya estableció para hacer verdaderamente la iglesia que Él quiere que sea? ¿Qué dice Mateo 10:38? Entonces Jesús les dijo, no sabes. Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Qué dice? Escuche bien lo que dice. Lo debemos de hacer de esa manera, como Cristo lo hizo. Pero Cristo tenía un ingrediente que a veces nosotros no lo tenemos. Presumimos que lo tenemos, pero no es cierto. ¿Qué dice Hechos 10:38? ¿Tú? Hechos 10:38. A ti te tocó Mateo 4:23, 24. Se me perdieron en estas dos. Hechos 10:38. Dije Mateo. Ah, ok, perdónenme pues. Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? Perdónenme, me equivoqué. Lo acepto. Quiero tener el carácter de Cristo. Quiero comer chiles rellenos en paz. Escuche, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Él necesitó ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. ¿Y qué más dice? Mire para qué. Y con poder a Jesús de Nazaret, este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y Él anduvo haciendo bienes, sanando, liberando todo lo que el Padre le ordenaba, defender la causa del huérfano, de la viuda, del enfermo, de visitar al preso, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo. Es en el lugar donde Dios nos necesita, como Él dice en Mateo 25:31 al 46, debemos estar con los necesitados. Ese es nuestro lugar donde ellos nos necesitan, no estar encerrados en cuatro paredes. Es donde el Espíritu Santo nos guíe. Por eso Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, a donde está la necesidad y donde Dios quiere que estemos. Y nunca se les olvide esto, lo que va a leer el hermano Carlos. Las 4 facetas del ministerio de Cristo. Si tú y yo no tenemos esas 4, estamos predicando un evangelio incompleto. Y
tal vez si no tenemos ni siquiera una o dos de esas facetas o cualidades del ministerio de Cristo que va a leer el hermano, estamos predicando otro evangelio. Porque jamás habla de éxito y prosperidad. Mire esas 4 facetas en qué se resumen. A ver, Carlos, ahora sí, bien fuerte, Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Nunca se les olviden las 4 facetas que menciona ahí. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. 4 facetas. Hoy en día en la iglesia no se enseña porque se predica el hombre. Leen un versículo y de ahí desarrollan todo su tema. Y les hablan de prosperidad, de éxito, de muchas cosas, pero menos de la palabra. Lo único que va a cambiar a la gente es la palabra. Predicaba, ¿pero qué predicaba? ¿De sus éxitos, de eso? Jamás. Él predicaba lo que el Padre le decía que predicara. No presumía. Ayer me hicieron una entrevista al lugar donde fuimos y a un pastor también de allá de León, que es el presidente de la alianza. No les voy a decir su nombre, pero es el presidente de una de las 3 alianzas de León. Y cuando lo estaban entrevistando, yo estaba escuchando parte de lo que él respondía y lo que le preguntaba al que lo estaba entrevistando, como dice Isabel, tiene una frase: salía por donde se horcó la yegua. Le preguntaban algo y él lo encasillaba a la gloria del hombre. No es que aquí en la alianza los pastores hacemos y procuramos y esto, y pura gloria del hombre. Y no es porque me vanaglorié, Dios me libre de eso. Cuando me preguntó a mí en qué nos dedicábamos y le resumí a grosso modo lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo por más de 10 años, que ni siquiera tenemos un edificio, que ni siquiera tenemos templo, que estamos en un terreno. Ya cuando terminamos, y aquí está Isabel también, que no me deja mentir, dice: lo felicito. Es el primero que me responde las cosas que le pregunto. Nosotros no podemos hablar de nuestros logros. Debemos de exaltar a Cristo en todo. Él es el que se debe de llevar la gloria, no nosotros. Por eso enfoquémonos durante esta semana. Todo lo que vamos a hacer, que Él se lleve la gloria, no nosotros. Amén. Por eso nunca olvidemos este canto hermoso. Pónganse de pie. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, un loco soy para el Rey de amor. Me diste alas para volar, hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti, lo que yo quiero es más de ti. Levante las manos y dígale: es gracia, Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe
que decir. Perdóname cuando débil soy, cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir, fuiste mis ojos cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción, aceite de gozo en mi dolor. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, dígale, brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, fuerte, brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, es gracia, es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Levante las manos y dígale, es gracia, Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Solo su voz es yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Una última vez, brilla en mí, Señor. Brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios, brilla en mí.
última vez, dígale, es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Sí, Señor, que nunca lo olvidemos, Señor. Es tu gracia, es tu iglesia, es tu luz, es tu fruto, es tu carácter, Señor. Que de verdad seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Te damos todo el honor y la gloria. Y el pueblo de Dios dice, dele palmas bien fuerte al Señor.